Andrés Franco, neurólogo, ¿cómo estás? Qué Muy bueno buenas tenerte tardes, aquí. ¿cómo están? Por fin, querido, te volvimos a tener en el programa. ¿Cómo te va? Buenas Siéntate, tardes, por Silvia. favor. ¿Cómo ¿Estás? Acá estás Buenas repartir tardes. picos antes de... Saludos, Alejandra. Es como cuando llega la visita a la casa, ¿no? Tal cual, ¿cierto? Así, Así es. tal cual. Ay, Antes de Andrés, hablar qué del rico día que del nos sueño, acompañes sí. y gracias porque sé que muchas de las personas que están conectadas sienten y padecen exactamente estas mismas preguntas y la ansiedad tan aterradora que produce no dormir. Yo creo que deberíamos empezar con el tema de qué es dormir bien. ¿Existe realmente un número de horas o eso varía según las personas? En general, las personas deben dormir por lo menos de 7 a 8 horas. O sea que ya empecé perdiendo. Sí. Ajá. Pero realmente, sí, cuando las personas duermen menos de 6 horas o más de 9 horas, tienen más riesgo de sufrir de diabetes, de cáncer, de problemas del corazón, de diabetes, por ejemplo. Doctor, pero tengo una pregunta. ¿Esas 6 o 7 horas deben ser constantes o si las interrumpimos, pero igual alcanzamos, digamos, a dormir ese tiempo, pues también cuenta, aunque yo que lo he pasado, no se siente un descanso reparador? En general, pues se recomienda dormir más de 6 horas en la noche. O sea, seguidas. Y lo que se sabe hasta el momento es que debemos hacer también una siesta. Los estudios que se han hecho con cazadores recolectores, las tribus de Kenia que todavía existen, las tribus de Grava y Sa en el desierto de Kalahari, ellos tienen un patrón bifásico. Duermen en la noche y hacen una siesta durante la tarde. ¿Cuáles son las fases del sueño? Porque yo sé que hay un sueño profundo, hay otro que se llama REM. Hablemos un poco también como de esa... Es que no es lo mismo creer que duermo esas 6 horas o esas 7 horas que realmente obtener un sueño profundo y reparador, ¿o me equivoco, doctor? Sí, ahí es importante el porcentaje de sueño profundo. El sueño profundo tiene unas funciones específicas y el sueño REM tiene otras funciones también específicas, digamos complementarias al sueño. Entonces, complementando ahí sí la pregunta de Silvia, ¿cómo sería? Llego yo, bien juiciosa, me acuesto, ya sé que mi cuarto no debe tener ni televisión, ni mirar el celular, ni ningún distractor, ¿cierto? Ya sé. Y entonces, ¿cómo empieza ese proceso del sueño? Los adultos comenzamos a dormirnos en el sueño no REM, o sea, el sueño que no tiene movimientos oculares rápidos, a diferencia de los niños. En ese sueño profundo, en el sueño no REM, es donde se consolida la memoria. Normalmente en el día cuando aprendemos, esa información que aprendemos en el día, esos recuerdos se dan para una estructura que se llama el hipocampo y cuando nos dormimos, esa información que hay ahí en el hipocampo durante el sueño no REM se distribuye a otras partes del cerebro que se llama la corteza cerebral, esos paquetes de información. Y cuando pasamos al sueño REM o sueño de movimientos oculares rápidos que se presenta en la madrugada, esa información se conecta, ¿cierto? Y gracias a eso podemos ser creativos, podemos tener ideas innovadoras que cambien las cosas. O sea que la función de nuestro cerebro depende en una gran parte de la calidad de nuestro sueño. Fundamentalmente. O sea, es que lo que pasa durante el sueño es vital. Ahora escuchaba a Silvia hablar sobre la desintoxicación y es así. Hace 10 años se descubrió un sistema que drena la basura que hay dentro del cerebro, ¿cierto? Si no se presenta el sueño profundo o el sueño no REM, esa basura se queda ahí. Y es lo que hace que las personas puedan sufrir de Alzheimer. Hay unas proteínas que se quedan ahí pero si dormimos bien, eso se va a drenar adecuadamente. Hablábamos entonces un poco de la ansiedad que genera el no dormir bien. Por ejemplo, yo que lo he vivido, yo digo, bueno, me voy a acostar hoy, es uno como, ay, angelitos, por favor, déjenme dormir bien, se los imploro, ¿cierto? Uno es como, por favor, voy a echar ambientador, voy a poner difusor, ¿cierto? Todo. Pero finalmente, por alguna razón del destino, a las 3 de la mañana, ojo despierto. ¿Qué es lo que pasa? Y con todas las que nos están viendo y los que nos están viendo, ¿qué es lo que pasa para que tengamos estos, no sé, este sueño que no es prolongado y que tiene como tanta intermitencia? Normalmente en el cerebro hay una parte que se llama el tálamo y es donde llega toda la información de afuera. La luz, ¿cierto? Lo que sentimos a través de la piel, el dolor. Y esa información
en las personas que tienen problemas de sueño, ese tálamo no cumple ese filtro fundamental, sino que en la noche esa estructura deja pasar información. Entonces, por eso pasa que una persona que tiene problemas para dormir con frecuencia dice, no dormí nada, pero realmente no dormí nada, pero si le hacemos un examen de sueño vemos que sí duerme, pero la persona escucha todo lo que está pasando afuera y puede describir al día siguiente lo que hizo el vecino, lo que hizo la vecina, lo que hizo el borrachito, la moto que pasó. Entonces, no se filtra esa información. Entonces, hay una combinación entre estar despierto y estar dormido. Hay mucha actividad cerebral que impide que el sueño sea reparado. Pero perdón, pero entonces finalmente no durmió nada. Sí durmió, pero Pero no la reparó. percepción es Pero no que no reparó. durmió, no reparó. Bueno, Ok. tengo una pregunta respecto a los medicamentos o pastillas de dormir y es si son buenas, si no, si a largo plazo tienen consecuencias o complicaciones. Yo creo que la más común y la que las personas se automedican es la melatonina. Entonces quiero que me hables un poquito sobre ese tema. Y sobre todo la diferencia entre lo natural y lo no natural, y es que cada vez también nos damos cuenta como lo natural no es tan natural y también puede causar riesgos en la salud. Exactamente. La melatonina, digamos que es la que dice, la melatonina indica cuándo debe comenzar el sueño, pero no es una generadora de sueño, ¿cierto? Digamos que si, como en una carrera de atletismo, dice corredores a sus puestos y ya, ¿cierto? Eso hace la melatonina. La medicación, la medicación para dormir, fundamentalmente, tiene varios problemas. Pues además de los efectos colaterales que tiene, por ejemplo, ahora les hablé de ese sistema que drena la basura del cerebro. Los medicamentos interrumpen ese drenaje. Entonces, digamos que los medicamentos no es lo ideal para el sueño. Los medicamentos se deben utilizar durante corto tiempo, 4, 8 semanas como máximo, y utilizar otras herramientas, ¿cierto? Con respecto a lo que dice Olga, los medicamentos naturales como la valeriana, la pasiflora y otros, pues puede también tener problemas. La valeriana, por ejemplo, es una planta que tiene efectos como el Ativan o el diazepam y efectos secundarios como tales. Pero hay otros alimentos, la manzanilla es saludable, el naranjo amargo, el toronjil, son alimentos que el mismo sidrón pueden ayudar a mejorar la conciliación del sueño. Hay algo que es importante y es, porque ya lo tocó 2 veces, doctor Andrés, y es el tema de lo que nosotros creemos frente al sueño, de aquellos pacientes que dicen no dormí nada, pero realmente en un estudio de sueño se ve. Y es que indudablemente la mente hace que se convierta en realidad aquello que tú percibes como cierto. Y en este caso con el tema del sueño sí que es real. ¿Cómo puedo saber como paciente si realmente yo padezco de algún problema de sueño? Y por cuánto tiempo de creer que no duermo bien debería ir a consultar. Usualmente los problemas de sueño, hay 3 tipos de problemas de sueño. El primero es cuando hay dificultad para dormir o despertares frecuentes o se levanta la persona con sensación de que no durmió bien. El otro tipo de problema de sueño es cuando hay mucho sueño en el día que impide realizar las actividades diarias o cuando hay movimientos anormales durante la noche o cuando hay ronquido. Usualmente el sueño debe ser plácido, calmo, ¿cierto? Cuando hay ronquido, cuando hay movimientos, cuando la respiración es muy ruidosa, hay que ponerle cuidado, ya sea en niños o en adultos. Hay que hacerse examen entonces de polisomnografía, así se llama, ¿cierto? Así es. Ya pues. Y lo primero, pues en el caso del ronquido es mirar cómo está la nariz y si hay otros problemas que no tengan que ver con la apnea, que también puedan generar ronquido. Antes de que se nos acabe el tiempo, ¿cómo vamos a celebrar, conmemorar o a crear conciencia de este Día del Sueño? ¿Hay reuniones especiales con dormidores especiales? ¿Va a haber camas en alguna parte? ¿O simplemente va a haber muchas charlas magistrales también? Sí, va a haber charlas magistrales, va a haber ahí los colegas de la Asociación Colombiana de Medicina de Sueño hacen charlas en diferentes medios de comunicación, ¿cierto? Y la idea de nosotros esperamos comenzar a hacer charlas periódicas cada 2 o cada 3 meses para seguir educando a las personas sobre los problemas de Además sueño. me hace el favor y las hace porque yo
sé, porque hay muchos conocidos míos, el bien que le ha hecho usted con estas charlas a muchas de las personas que no dormían bien. Así que, por favor, ahí estamos súper pendientes de la programación, doctor Andrés. Mientras tanto, ¿algún Instagram o red social donde podamos encontrarlo? Centro de Neurología 01, @ Centro de Neurología 01. Enseguida regresamos con preguntas. Me encanta porque no se me vaya a parar. La no se primera me vez vaya que a lo ir. traje aquí no tenía redes sociales. Me encanta que No. ahora sí. Y sabe que las televidentes están súper ansiosas, quieren que les responda algunas preguntas. Continuamos con Andrés Franco, neurólogo, y tenemos una avalancha de comentarios en De nuestras preguntas. redes. O sea, se nota lo sensible que es este tema del sueño. Y te quiero hacer una primera pregunta que nos mandan los televidentes. No descanso bien porque tengo muchas pesadillas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, las pesadillas pueden tener muchas causas. La principal tal vez sería bueno, hay que diferenciar muy bien antes de eso entre pesadilla y sueños desagradables. Las pesadillas per se son los sueños desagradables que nos despiertan, Ok. ¿cierto? Y los sueños desagradables ya es otra cosa, ¿cierto? Si hay pesadillas, normalmente las pesadillas son más frecuentes en los niños, ¿cierto? Los sueños desagradables y las pesadillas en los adultos se asocian más con ansiedad, con trastornos de estrés postraumático, básicamente con enfermedades psiquiátricas, ¿cierto? Fundamentalmente. Eso es como... ¿Y qué pasa ahí? Es que las pesadillas se presentan durante el sueño REM, el sueño de movimientos oculares rápidos, y fragmentan el sueño. Y al fragmentar el sueño, pues la sensación al día siguiente es de estar cansado y fatigado. Hablemos de una que nos solucione un poco esta situación. Tips para poder conciliar el sueño, y la voy a unir con una televidente que nos pregunta cómo descansar mejor porque ya tiene la menopausia. Muy bien, los tips para conciliar el sueño, lo primero es dormir en una habitación fresca, a buena temperatura, entre 15 y 19 grados centígrados, una habitación oscura totalmente, eso es fundamental, porque si hay luz en el cuarto, eso hace que se estimule, que se impida la producción de melatonina, que es importante para el sueño. Debe ser silenciosa la habitación también. Segundo, hay que evitar todos los dispositivos que emitan luz en el cuarto, evitar la exposición a pantallas, o sea, el celular, computador, televisor, por lo menos 2 horas antes de acostarse. Lo mismo los decodificadores, los punticos que quedan prendidos cuando uno apaga el televisor, todo eso hay que desconectarlo o taparlo, ¿cierto? Dios. Toda esa luz roja o luz azul. Hay que evitar la cafeína, el consumo de alcohol también. Y es muy importante acá la regularidad, acostarse y levantarse a una misma hora, ¿sí? Porque todos tenemos un reloj interno, un reloj biológico que nos dice a qué horas nos debemos dormir. Si uno deja pasar la hora en la que usualmente le da sueño, yo me duermo, por ejemplo, a las 10 de la noche, y ya esa hora es la hora en que me da sueño, y un día porque me quedé leyendo un libro, me duermo a las 12, me dispongo a dormir a las 12 de la noche, me da más dificultad dormirme. Acá tengo varias preguntas también de las televidentes y hay una que no sé si decirle o envidiarla. Dice, ¿y si antes duermo demasiado? También podría tener un problema No de sueño. tiene problemas. y otra persona, ¿cuáles son las principales causas del insomnio? Muy bien. Bueno, para responder la pregunta de la menopausia se asocia mucho a problemas de sueño, y yo creo que ahí es fundamental, además de seguir los tips, consultar con el ginecólogo, porque la terapia de reemplazo hormonal es una muy buena alternativa, que ha sido un poquito, digamos, satanizada, pero yo creo que en manos de un buen profesional va a saber guiar muy bien el manejo de la menopausia. Y si tratando el tema hormonal continúa el problema, pues ya debe consultar con un especialista en medicina de sueño. La que duerme mucho. ¿Dormir mucho también podría ser un problema? Sí, dormir mucho es un problema, Olga. La principal causa de somnolencia diurna excesiva, de dormir demasiado en el día, es dormir muy poquito, ¿cierto? Esa es la principal causa. La segunda causa es la apnea obstructiva de sueño, que son las personas que roncan, paran de respirar en la noche. La otra causa son los medicamentos o los problemas gastrointestinales, ¿cierto? Desde hace 4 o 5 años ha estado muy en boga
el tema de la permeabilidad intestinal y estas cosas, esas cosas producen sueño. Hay alimentos que producen sueño en el día. Un plato de frijoles sin remojar, por ejemplo. Carnes rojas también por la noche, son pesadas, son difíciles de digerir. Exactamente. Ajá, todos esos alimentos. Tengo aquí una, como para complementar esa pregunta, porque es que el sueño también va variando según la edad. No es lo mismo los requerimientos de sueños que tiene un bebé recién nacido, y eso todos lo sabemos, que los que puede tener un adolescente que duermen, o los que podemos tener ya de adultos. ¿Cómo serían esos requerimientos? ¿Sí varían realmente? Sí, el recién nacido necesita dormir 18 horas y a medida que va avanzando en la infancia, esas horas van disminuyendo. En el adolescente, el reloj interno, ese reloj biológico se altera un poquito, entonces los adolescentes tienden a acostarse y a levantarse mucho más tarde. Y en la edad adulta, pues los requerimientos son más o menos 8 horas, como ya lo habíamos mencionado. Doctor, ¿qué tan cierto es que si estamos pues acostadas y no nos podemos dormir, debemos levantarnos, dar una vueltica y volver a la cama para que no se nos vuelva pues como un círculo vicioso el estar ahí, pero sin poder dormir? Y adicional, también dicen que cuando uno no puede dormir, acostarse como en posición fetal sobre el lado derecho, supuestamente le manda el mensaje al cerebro de que descanse. ¿Eso sí es verdad? Muy bien, la posición más adecuada, digamos, a ver, normalmente no hay posición más adecuada, pero de dormir para el lado izquierdo, eso hace que fluya mejor la sangre, hace que se drene mejor el cerebro, ¿cierto? Pero en general, uno cambia de posición más o menos de 40 a 60 veces por noche. Cuando uno se mantiene en una sola posición en la noche, ahí comienzan los dolores articulares. Ajá. Es importante pues, evitar una sola posición. Un problema por otro. Ajá. ¿Qué tanto inciden en los problemas de sueño todas las nuevas formas que tenemos los seres humanos de manejar nuestra virtualidad y nuestra parte digital? ¿Qué tanto están influyendo el uso de las redes sociales, el uso de los celulares en esos problemas de sueño? ¿Es cierto que al tener las pupilas dilatadas le damos la orden al cerebro de que todavía no tenemos sueño y por eso empieza de pronto a alargarse ese proceso de irme a la cama? Sí, claro. Claro, al estar con el celular, esa luz que emite el celular va al ojo, luego va por la vía óptica, va a la glándula pineal y eso hace que no se pueda producir melatonina. Y eso evita que se inicie el sueño de la mejor forma. No solamente es no llevarlo al cuarto, realmente debería, siquiera 2 horitas antes, desconectarme y hacer desconexión entonces tecnológica para empezar mi proceso de sueño. Exactamente. Doctor, no me vuelvan a escribir. Hoy la enfermedad mental es una gran problemática. Relación de depresión, ansiedad, demencia, ya mencionaste Alzheimer, con malos hábitos al dormir. Normalmente estos riesgos van muy relacionados con dormir poquito y también con alteraciones que se presentan durante la noche, como la apnea obstructiva. La apnea obstructiva también genera todo este tipo de cosas. Puede está asociada con problemas del corazón, con problemas de circulación cerebral, con presión alta, ¿cierto? Con diabetes, entre muchas otras cosas. A mí me encanta porque el doctor se toma su tiempo para pensar y responder asertivamente. Aquí tenemos una televidente, Marlene. Prácticamente esto es una consulta gratuita, porque ella dice que sí duerme bien, pero que se levanta con un dolorcito de cabeza y que no sabe a qué se debe. Y pues ya que el doctor aquí es neurólogo, aprovechemos. Muy bien, la principal causa de despertarse en la mañana con dolor de cabeza es la migraña. Pero también hay problemas durante la noche, durante el sueño, que también pueden hacer que la persona se levante con dolor de cabeza, como la apnea obstructiva. Cuando hay mala oxigenación. Claro, entonces se despierta con dolor de cabeza y el dolor generalmente por la apnea obstructiva desaparece rápidamente, después de 1 o 2 horas. Acá le tengo la última pregunta, pero se me fue el nombre de cómo se llama eso. Solo que me acuerdo es porque Lucero lo tenía cuando chiquita y en algún momento le dijeron que a eso se debía parte de sus problemas de sueño y es cuando uno se levanta dormido y no sabe... Sonámbulo. Gracias. Cuando la gente sonámbula presenta más problemas de sueño. En general, pues el sonambulismo es muy frecuente en la infancia, pero va disminuyendo con la vida, con el transcurso de la vida. Pero no hay una relación que tenga que ver con el sonambulismo y el insomnio per se. No. De hecho, el sonambulismo se presenta durante el sueño profundo, ¿cierto?
Ay, vea qué interesante cómo vamos quitando mitos y de todo. Esos saltos que da uno, todos tienen consulta, doc. Yo ahorita si quieren le hago la agenda. No, que esos saltos que se dan involuntarios hay veces en la cama. Hay uno que es como el síndrome de las piernas inquietas, ¿cierto? Sí, las piernas inquietas es la sensación desagradable que sienten las personas en los pies, en las piernas o en los muslos y que los obliga a mover los pies. Ajá. Y el otro, el que salta. Y el otro son las mioclonias ígnicas, que son normales y si no... ¿Las qué? Mioclonias. Mioclonias. Ah, usted, su esposa vive con esas mioclonias. Entonces, pero son movimientos normales cuando nos estamos relajando muscularmente, ¿o qué? Son movimientos, sí, son movimientos normales generalmente. Es un trastorno de sueño que se presenta en personas normales. No hay ningún problema por eso. O sea que ustedes no se va a morir mi hijo, listo. Gracias, doctor Andrés, de verdad, gracias. No se nos vaya, no. No, que No yo se me nos voy a vaya, tomar que el ahorita café ya. conversamos Ajá. después del programa más. No, Metamos el café ya, tema porque está si no, después ya no buenísimo. duermo. Hay que volverla a invitar. Doctor Andrés, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Esta es su casa siempre.